Buenos días, compañeros y maestro. Yo soy el presentador, el cual ayudará a estas bellas estudiantes a realizar su primer podcast en clase de laboral individual. El equipo está conformado por Isabela Pérez Gutiérrez y Salomé Valenzuela Suárez. Ahora sí, comencemos. En este espacio, ellas les hablarán sobre fuentes del derecho y su clasificación en el trabajo según diferentes autores. Estos temas son muy importantes en el nacimiento del derecho laboral. También traerán unos invitados especiales para ser entrevistados. Le damos paso a Isa para que inicie su entrevista con Nancy. Buenos días, nos encontramos acá con Nancy, que va a ser nuestra primera entrevistada la mañana de hoy. Tenemos varias preguntas para ti el día de hoy. La primera es, ¿tú qué piensas del derecho? Mira, yo entiendo por derecho que son el conjunto de esas reglas que nosotros debemos seguir y cumplir para nuestro día a día. La segunda pregunta es, ¿alguna vez te has imaginado quién crea las leyes o quién las promulga? Lo que yo entiendo es que las leyes son creadas por los políticos, por el Congreso, por el gobierno en sí. La tercera pregunta es, ¿crees que las reglas siempre se adaptan a la sociedad? Yo diría que no, porque muchas veces las leyes se quedan viejas o obsoletas y no sirven para los problemas de hoy. Bueno, Nancy, cuéntame, ¿piensas que las costumbres y las realidades sociales influyen a la hora de crear leyes? Sí, porque los conflictos que vivimos día a día hace que los regulen para que se vuelvan leyes. Como quinta pregunta tenemos, ¿sabes qué leyes protegen a los trabajadores en Colombia? Saberlas así, pues muy claras no las tengo, pero sé que existe el Código Sustantivo de Trabajo donde hay muchas leyes que favorecen al trabajador. La sexta pregunta que tengo para ti es, ¿crees que las leyes que existen realmente, digamos, a la hora de actuar, protegen a los trabajadores? Dame tu punto de vista, porque sí o porque no. Pues hay muchas leyes que protegen al trabajador, pero los empleadores son tan astutos o tan enredadores que no siempre apoyan los derechos que tiene el trabajador. En el papel las leyes se ven muy bien, pero al momento de ejecutarlas no las aplican. Bueno, Nancy, tenemos una séptima pregunta y es, ¿conoces esos reglamentos internos de las empresas hacia los trabajadores? Isa, mira, el reglamento interno de trabajo, pues lo que yo entiendo es que son derechos y deberes que tiene todo trabajador en una compañía y en la cual al momento de tomar alguna represalia con el empleador recurre a él. Como última pregunta, ¿te parece importante que los trabajadores puedan negociar sus condiciones laborales? Isa, eso es súper motivante para los empleados que tengan ese derecho de, a medida que se le vaya presentando alguna situación en su puesto laboral, ellos puedan negociar con su jefe esas condiciones o esos permisos especiales. Bueno, muchas gracias, Nancy, por formar parte de este espacio de nosotros los estudiantes y nada, solamente quedan agradecimientos. Isa, no, gracias a ti por invitarme. Dándole respuesta a la entrevista pasada o ampliando esos conceptos que se trataron, a continuación les vamos a hablar sobre el derecho laboral. Hablaremos desde sus fuentes, su clasificación y los autores importantes para este. ¿Qué son las fuentes del derecho? Las fuentes del derecho son las causas por las cuales nacen esas normas jurídicas. Son como los manantiales donde nace el derecho positivo aplicado a determinado momento. El autor Savigny nos dice que este derecho nace de la conciencia del pueblo, que es como una vida invisible que vive en el colectivo. Julio Cueto nos amplía la definición de Savigny y nos dice que estas fuentes canalicen silenciosamente las necesidades y las expresiones del pueblo
coordinándolas individualmente con una organización social. Y por último, Claude Dupasquier compara las fuentes del derecho como un río. Él dice que la fuente del derecho es como ese nacimiento del río, el cual es la sociedad, porque de ahí nace el derecho. El siguiente tema es diferencia entre el derecho y ley. Aunque muchas personas piensan que es lo mismo, Mariano Thyssen-Baum dice que el derecho es creador y él tiene una fuerza que nace de la sociedad y hace la diferenciación de la ley, que es esa forma concreta, escrita y explícita que puede no ir en el mismo camino del derecho. Clasificación general de las fuentes del derecho del trabajo. En este espacio tenemos dos clasificaciones. Una, que son las fuentes reales o materiales, y la otra, que son fuentes formales. Las fuentes reales y materiales son esos hechos históricos como cuando el humano empezó a trabajar, las condiciones de esos trabajos que realizaban, esa organización sindical que existió en Colombia y el desarrollo de la industria. Pero así como estas están, hay muchas otras. Estas son como las principales. También tenemos por este lado las fuentes formales, que son esas expresiones escritas y aprobadas por este sistema legal en Colombia, que son la ley, la costumbre, la jurisprudencia y los reglamentos y los lineamientos del trabajo. Además de estas clasificaciones mencionadas anteriormente, hay algunos autores que se han pronunciado frente a estas o han creado sus propias clasificaciones. A continuación las vamos a ver. Primero tenemos a Paul Durand. Él nos habla de que existen tres tipos de derecho. El primero es el derecho interno estatal, que nos habla sobre las leyes laborales, los decretos, los reglamentos y la jurisprudencia. El segundo nos habla de derecho de origen profesional. Ese se quiere referir a que son los reglamentos internos y la costumbre de la empresa. En tercer lugar, nos habla del derecho internacional. Son estos tratados y convenios internacionales ratificados. Tenemos un segundo autor que es Walter Keskel y Hernán Dersch. Estos nos organizan las fuentes en 5 grupos. El primer grupo es la relación de trabajo. Este nos habla de esas condiciones, más que todo en ese contrato laboral, en donde se plasma los deberes y los derechos entre el empleador y el empleado. El segundo tenemos que es un derecho normativo colectivo. Este nos habla de que parte de la negociación y acuerdos colectivos que se hagan dentro de las empresas, como esas conversaciones o esos pactos a los que pueden llegar el empleador y el empleado. Como tercera clasificación tenemos las organizaciones profesionales. Esas hacen referencia a esas instituciones y estructuras que representan y regulan esa actividad laboral. Como cuarta clasificación tenemos protección del trabajador. Estas están destinadas a proteger directamente al trabajador en su salud, en su mínimo vital y en su empleo. Por último, tenemos procedimientos laborales. Estas son esos mecanismos legales para resolver los conflictos laborales y que se garantice el cumplimiento de esa norma. Por último, tenemos a dos autores, Bayón y Pérez Botija. Nos dividen las fuentes de dos formas, en fuentes de producción y en fuentes jurídico-positivas. En las fuentes de producción las divide en dos: el Estado, que se ve materializado mediante esas leyes, decretos y reglamentos; la autonomía colectiva, que son esos convenios colectivos que se hace del empleador al empleado. La segunda clasificación, que son las fuentes jurídico-positivas, se dividen en derecho natural. Este derecho natural hace referencia a todos esos derechos que son inherentes a la naturaleza humana. Ejemplo son los derechos de igualdad, de libertad y respeto a la vida. Los constitucionales, sabemos que la constitución de nuestro país es norma de normas y que es una norma suprema y que prima ante cualquier otra ley.
porque ella impone esos principios, los valores y los derechos fundamentales que toda persona tiene. Tenemos las leyes laborales, que son esas normas escritas emanadas por el Estado que regulan esa relación entre el empleador y el empleado. Tenemos la costumbre, que es esa práctica reiterada de acciones que se dan en ese ámbito laboral. Un ejemplo de esto es como esas pausas activas que se dan entre la jornada laboral que no están específicamente establecidas en el reglamento o a la hora de usted firmar el contrato, pero sí se dan dentro de la empresa. Tenemos la jurisprudencia, que son un conjunto de decisiones que aplican e interpretan el derecho en ciertos casos. Tenemos por otro lado los principios generales. Ellos son criterios fundamentales que nos sirven para interpretar la creación de las normas. Y digamos que en materia laboral, un ejemplo es la protección del trabajador o la irrenunciabilidad del mínimo vital. Estos son como una guía para resolver esas normas ambiguas o que no son entendidas concretamente. Por último, tenemos el derecho común. Es una fuente subsidiaria, las cuales son un conjunto de normas que nos ayudan a suplir o a reemplazar una norma laboral específica, digamos, como para resolver ciertos conflictos laborales que no están regulados ya sea en el Código de Comercio o en el Código Laboral, que en este caso sería el Código Sustantivo del Trabajo. Para finalizar, podemos llegar a la conclusión de que el derecho laboral no solamente es lo que está escrito y ya, vemos el reflejo de toda una historia, de toda una vida social que está en constante cambio para mejorar esas condiciones al trabajador y también para regularlas. Las fuentes del derecho, ya sean políticas o normativas, muestran cómo se construye todo un paradigma y un sistema que se adapta a las necesidades de los trabajadores y empleadores para lograr tener, digamos, como un sistema laboral justo. A continuación les hablará Salo, y ella comenzará entrevistando a su sobrino. Bueno, el día de hoy queríamos realizar un experimento social, realizándole unas preguntas acerca de las fuentes del derecho a personas que no estuvieran muy relacionadas con el derecho, para ver qué se les ocurre, qué se les puede venir a la mente. Y más adelante estaremos respondiendo a estas preguntas. El invitado de hoy es Juan José Duque Murillo. Él es mi sobrino, tiene 13 años y aún sigue estudiando. Entonces, empecemos. Juanjo, ¿qué crees que significa fuente y cuáles crees que son las fuentes del derecho? Eso, yo creo que las fuentes del derecho son donde viene el derecho, los jueces y las leyes. Entonces, ¿tú crees que las fuentes del derecho son los jueces y la ley? Sí, tía. Perfecto. Bueno, Juan, segunda pregunta, ¿de qué manera crees tú que influyen las necesidades de los trabajadores para la creación de las normas o bueno, del derecho? Creo que es muy importante los derechos para los trabajadores, ya que en muchas empresas hay el abuso de trabajadores y muchos casos más. Ok. Tercera pregunta. ¿Qué se te viene a la mente cuando te hablo de una clasificación de fuentes como fuentes reales y fuentes materiales? Bueno, pues lo que pienso es que la fuente real es como la de los abogados y los jueces, y la material es como de la sociedad. Perfecto. Bueno, Juanjo, por último, dame un ejemplo de lo que se te viene a la mente cuando te hablo de unas fuentes que provienen de la voluntad de los interesados. Listo, tía, pues se me viene un ejemplo a la cabeza, es que digamos cuando dos personas se reúnen y están interesados en un tema, pienso yo que podría ser eso. Ok, muchas gracias, Juan, por participar. Ahora Salo seguirá explicando las fuentes teniendo en cuenta la entrevista de su sobrino. Hola, yo soy Salomé Valenzuela Suárez y realizaré la continuación de los autores. Vamos a empezar con Ludovico Barassi. Este autor nos da una visión muy clara enumerando los modos de regulación del trabajo. Él destaca primero la voluntad del Estado como una fuente clave donde encontramos códigos tan importantes como el Código Civil, el Código Sustantivo del Trabajo y otras leyes específicas. También encontramos la voluntad de los interesados. Acá hablamos como de las negociaciones colectivas y el reglamento pues de la empresa. Y por último, de la voluntad del ambiente. Y es acá donde identificamos los usos, la costumbre y la equidad.
A continuación también tenemos a Mario de la Cueva. Este nos ofrece una clasificación dual, las fuentes reales y las fuentes formales. Para Mario, las fuentes reales son estas necesidades de la clase trabajadora, cierto, que dan origen a las normas, como digamos la organización profesional, y las fuentes formales, por otro lado, son las que enuncian y concretan estas ideas, como la Constitución, las leyes, la jurisprudencia, la sentencia colectiva del trabajo, el contrato colectivo del trabajo y la doctrina. Otro autor que nos mencionan es Francisco de Ferrari. Él también distingue entre fuentes reales y formales. Las reales son las que se originan de la vida social, y las formales son las que se concretan en la ley. Sin embargo, Ferrari le da una especial importancia a la fuente formal y la subdivide en, primero, la fuente estatal, donde se menciona pues la Constitución, las leyes y la jurisprudencia. También encontramos las fuentes extraestatales, que incluyen convenios colectivos de trabajo, acción de colaboración de la empresa y los usos y las costumbres, asignándole también un carácter real. Y por último encontramos las fuentes internacionales, que aquí encontramos los tratados bilaterales y los convenios internacionales de trabajo. Hay otro autor que tiene una clasificación muy detallada, que es Guillermo Cabanellas. Este nos presenta los siguientes puntos. Primero están las fuentes nacionales y las fuentes internacionales, y para tal efecto se tiene en cuenta la procedencia de la norma. También están las directas y las indirectas. Las directas son los usos o costumbres, las leyes y los decretos, y las indirectas son la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. También hablamos de generales y específicas. Para las generales, se reitera la regla de los grupos anteriores y excluye los convenios colectivos de trabajo, y en las específicas encontramos los convenios colectivos del trabajo, los reglamentos del taller y la sentencia colectiva. Encontramos también las legislativas y las particulares. Las legislativas tienen una función normativa, y las particulares son las que no emanan del poder legislativo, como la jurisprudencia, la doctrina y los convenios colectivos del trabajo. Encontramos también las estatales, contractuales y extracontractuales. En las estatales se encuentra la ley y la jurisprudencia. En las contractuales, los contratos y convenios colectivos, y en las extracontractuales, los usos, la costumbre y la equidad. También encontramos las reales y las formales. Estos derivan de los hechos o elementos vitales sociales y de su preponderancia, ya se apliquen directa o subsidiariamente. Están las escritas y las no escritas. Bueno, las primeras se caracterizan por encontrarse en instrumentos públicos o por emanar de la costumbre, los usos y la equidad, respectivamente. También están las normativas y las colectivas. Esta clasificación responde a que las primeras emanan de los órganos estatales y las colectivas son de origen profesional. Por último, encontramos a Juan de Pozo. Él menciona, pues lo subdivide en unos grupos. Primero, en las fuentes reales, que es el proceso de la formulación de la norma. También encontramos las fuentes formales, que es la exteriorización de la norma, subsidiada en fuentes formales de carácter general. Entonces encontramos la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina, y fuentes formales particulares como el derecho profesional, que emana del convenio colectivo del trabajo, la sentencia colectiva y el reglamento del taller. Como pueden ver, aunque los autores utilizan diferentes términos y estructuras, todos nos ayudan a entender que las fuentes del derecho laboral son un complejo entramado de necesidades sociales, normativas y acuerdos tanto nacionales como internacionales.